Hoy tenemos la práctica del IPC. Hoy vamos a trabajar con el IPC. Básicamente, la práctica de hoy consiste en aplicar muchas de las cosas que hemos visto en las últimas semanas, las prácticas anteriores. Os voy a compartir pantalla y vemos brevemente el enunciado, aunque yo creo que es bastante autoexplicativo. La práctica de hoy es el índice de precios de consumo, IPC, como os comentaba. Tenéis aquí en el enunciado, tenéis la descripción de lo que es el IPC, que lo habéis visto en teoría también. Tenéis un vídeo explicando cómo se calcula el IPC por el Instituto Nacional de Estadística en España. Es importante que recordéis la diferencia entre IPC e inflación. IPC nos mide el nivel de precios y la inflación nos mide la variación de ese nivel de precios. Digamos que la inflación es la derivada del IPC. Es importante no confundirlo. Al final el IPC es una serie temporal porque tenemos un valor de precios en cada momento del tiempo y lo que vamos a aprender hoy es a trabajar con esa serie temporal de precios para calcular inflaciones, desestacionalizar. Son conceptos que hemos ido trabajando en prácticas anteriores y ahora lo vamos a aplicar a un índice económico que suele ser de mucho interés, que es el IPC. Para trabajar con estas series, os he introducido aquí algunas funciones que es importante que conozcáis y que no son del todo intuitivas. La función lag lo que hace es calcular una versión retrasada de una serie temporal. Como vamos a querer calcular variaciones, una variación no es más que la diferencia entre una serie en un momento de tiempo y esa serie en otro momento de tiempo. Entonces necesitamos de alguna forma desplazar la serie de tiempo para calcular esas variaciones. Y eso lo vamos a hacer con la función lag. La función lag lo que hace es desplazarnos una serie. Y aquí tenéis algún ejemplo. Entonces, básicamente tiene dos argumentos, la serie temporal y el número de periodos de retraso. Aquí tenéis que prestar mucha atención a qué significa que la K sea positiva o negativa. Y aquí tenéis un ejemplo, una serie sencilla que va del 1 a 24 y si aplicamos un retraso de 3, lo que hace es que la serie empieza 3 periodos antes. Entonces, tened en cuenta cómo funciona para calcular luego las inflaciones. La función diff lo que calcula es la diferencia entre dos momentos de tiempo. También nos hace falta precisamente para eso, para calcular la inflación. Esta función diff tiene tres argumentos principales, la serie temporal, el retraso, que se parece a esta K de aquí, pero daros cuenta que no va a funcionar igual. Y aquí es donde está un poco la dificultad de esta práctica, que os deis cuenta que la función lag y diff funcionan de forma distinta. El significado de estos retrasos es distinto. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo sería la aplicación de la función lag. ¿Vale? El lag indica cuántos retrasos utilizar, pero el signo positivo o negativo no es del todo intuitivo. Entonces, quiero que hagáis algunas pruebas para que entendáis cómo funciona. Tenéis aquí algunos ejemplos. Tenéis el ejemplo, bueno, en esta serie que va de 1 a 24, la diferencia entre un periodo y otro siempre es 1, ¿vale? Que es esta de aquí. Por poner una serie distinta he puesto x por x, que es simplemente el cuadrado de la serie original. Y aquí podéis ver cómo funciona el lag 1. Un lag 1 lo que hace es calcularnos en febrero la diferencia con respecto al mes anterior. Y esta forma de funcionar, fijaos que este lag 1 empieza en febrero, mientras que el lag 3 de la función lag lo que hace es que la serie empieza antes. ¿Vale? Fijaros que funciona de forma distinta y tened mucho cuidado con esto a la hora de calcular las inflaciones. Y tenéis otra función que no es necesariamente de series temporales, pero que la vamos a utilizar también, que es la función rev, que es invertir el orden. Ahora os diré por qué. Una serie que va del 1 al 10, le damos a rev, lo que hace es invertirlo. Irá del 10 al 1. ¿Vale? Nos va a hacer falta porque cuando descarguemos los datos del INE van a estar en orden contrario. Vamos a tener que darle la vuelta. Entonces, lo primero que os pido es que accedáis a la web del INE y descarguéis la serie del índice de precios de consumo, el IPC. Desde cuando empieza la serie, que es enero de 2002. ¿Vale? Quería demostraros cómo se hace esto en la web de INE. ¿Vale? Aquí la tenemos. Si vais a la web de INE, bueno, voy a la principal, que es esta. Tenéis aquí los principales indicadores. Vamos a trabajar con el IPC. Vamos a IPC. Aquí os aparece la última variación del IPC. Esto sería la inflación actual. La anual actualmente es del 1,8%. Es decir, el nivel de precios ahora es un 1,8% superior a como era hace un año.
según el IPC. Y vamos a ir a resultados. ¿Vale? En resultados, el IPC, aunque normalmente nos quedamos solo con la tasa de inflación, los resultados están muy detallados. Pues aquí tenéis resultados mensuales, tenéis resultados a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y luego distintas variaciones del cálculo del IPC. ¿Vale? Por ejemplo, están los índices nacionales, que son precios de consumo, con lo cual considera qué precio como consumidores estamos pagando, y está a impuestos constantes. Sabéis que los impuestos pueden ir cambiando, suben el IVA, bajan el IVA de algo, y para comparar los precios muchas veces queremos ver cómo cambia el precio sin impuestos, antes de impuestos, porque el aplicar el impuesto cambia el precio. Entonces tenéis otras series aquí de precios a impuestos constantes. ¿Vale? Entonces podéis navegar un poco por aquí y ver todas las variaciones que tiene. Vamos a trabajar con índices nacionales. Y dentro de índices nacionales tenéis también muchos tipos de índices a nivel nacional. Los grupos, bueno, vamos a trabajar con el primero, que es índices nacionales general y de grupos ECO y COP. Estos grupos ECO y COP son los grandes grupos de consumo que agrupan los productos que consumimos en grandes áreas, por ejemplo, energía o telecomunicaciones o transporte. ¿Vale? Son grandes grupos. Y tenemos también el índice general, que es con el que vamos a trabajar hoy. Estos grupos se pueden desagregar. Dentro de transporte, pues puede ser carretera, puede ser, yo qué sé, no sé. Hay distintos subgrupos, ¿vale? Y dentro de los subgrupos hay clases, dentro de las clases hay subclases y así sucesivamente. Entonces, aquí podéis ver variaciones de precios a nivel muy desagregado. Pero nos vamos a quedar solo con el nivel de agregación principal, que es el general, ¿vale? Entramos aquí. Y la interfaz de INE, primero tenemos que seleccionar las distintas dimensiones que queremos estudiar. Tenemos aquí los distintos grupos ECO y COP, que como os decía, pues el primero es alimentos y bebidas, segundo bebidas alcohólicas y tabaco, pero vamos a trabajar solo con el general, ¿vale? Trabajamos con el índice general. Luego el tipo de dato. El tipo de dato, el IPC, nos lo puede presentar como el valor del índice, que sería el IPC, o las variaciones mensuales o anuales, en lo que va de año. La variación mensual o anual serían las tasas de inflación anual o mensual. Vamos a trabajar hoy solo con el índice y os voy a pedir en la práctica que calculéis estas variaciones. Las podríamos descargar directamente de INE, pero lo que quiero es que practiquéis el cálculo de esas variaciones. Y periodo, vamos a utilizar todo el periodo. Todos los periodos disponibles desde enero del 2002. La forma de presentación de los datos, generalmente vamos a querer tener los momentos de tiempo en filas y en los grupos, bueno, como solo hay un grupo, me da igual dónde lo pongáis. ¿Vale? Entonces, yo para descargarlo pondría el periodo en filas y tipo de dato y grupos en columnas, aunque solo vamos a tener una porque solo hemos seleccionado una. Consulta y selección y esto os da estos datos. ¿Vale? Aquí tenéis la serie con todos los datos. La podéis descargar en el formato que queráis. Yo normalmente utilizo XLSX y luego ya lo abrís. ¿Vale? Si lo abrís, pues os da una hoja como esta, que ya la podéis importar en R y trabajar en R. ¿Vale? Lo que os comentaba antes, los periodos están ordenados de más reciente a más antiguo, con lo cual hace falta invertirlos. ¿Vale? Y ahí es donde utilizaremos la función ref que os comentaba. ¿Qué tenéis que hacer hoy? Conseguir estos datos, importar la serie a Excel y calcular tasas de inflación. Primero la tasa, aquí después de importar la serie, tienes que ajustarla por estacionalidad multiplicativa y mostrar lo mismo que hicisteis la semana pasada. En la misma gráfica mostrad la serie del IPC que tiene estacionalidad y luego la misma serie quitándole la estacionalidad. Y luego calculáis las tasas de inflación, medidas a través del IPC y las mostráis gráficamente. Os pongo que la mostréis a partir de 2015 porque la serie es muy larga y seguramente la apreciéis mejor si os restringís al periodo desde 2015 hasta ahora. Tasa anual, luego tasa mensual y luego la tasa mensual de inflación medida a través del IPC ajustado por estacionalidad. Y luego, por último, en qué meses suelen bajar los precios, en qué proporción y qué explicación le podríamos dar. ¿Vale? Entonces, esto sería la explicación del trabajo de hoy. Os dejo ahora trabajar y si tenéis cualquier cosa lo comentamos.